el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. Síntomas relacionados con la traumatización a la luz de la disociación estructural 5. La evidencia de la fragmentación puede parecer máxima en el caso de aquellas disociaciones menores que derivan en discapacidades tales como la anestesia de un miembro. Pero cuando en tales casos hallamos indicios de una conciencia secundaria, nos parece encontrarnos ya no ante un mero agregado de sensaciones, cuanto ante un agente intencionado pensante, un yo. William McDougall. La mayoría de las víctimas de experiencias traumáticas presentan una plétora de síntomas. Incluso los pacientes con un TEP de tipo simple suelen tener síntomas que van más allá de la conocida tríada postraumática de entumecimiento/evitación, reviviscencia e hiperactivación fisiológica. Algunos autores prominentes en el ámbito del trauma han propuesto que la multitud de síntomas de los pacientes traumatizados no implica unos diagnósticos comórbidos, sino que sería el reflejo de la amplia gama de complejos efectos somáticos, cognitivos, afectivos y conductuales del trauma psicológico. Es más probable que exista un espectro de trastornos de origen traumático que derive en una sintomatología cada vez más compleja y elaborada. Han sido escasos los progresos en el ámbito del desarrollo de una teoría que permita explicar los elementos comunes de los diversos síntomas relacionados con las experiencias traumáticas. La falta de claridad teórica respecto de los efectos de la traumatización hace que sea difícil elaborar una taxonomía diagnóstica coherente. Confusión respecto de los síntomas disociativos. Actualmente, en el ámbito del trauma la disociación se considera meramente como una disociación de muchos síntomas, más que como una organización subyacente de complejos de síntomas. En razón de ello, son muchos los clínicos que zanjan la cuestión de la disociación tachándola de leve en algunos pacientes, y puede que no comprendan que otros síntomas, tales como conductas más complejas que incluyen el consumo reiterado de sustancias, la desregulación afectiva o las dificultades crónicas de relación pueden tener una naturaleza disociativa subyacente. A fin de cuentas, uno de los sellos distintivos de la disociación es que algunos de los síntomas no son inmediatamente evidentes y pueden incluso ser ocultados o disimulados intencionadamente, ya sea por miedo o por vergüenza. Existe cierta confusión en la bibliografía clínica especializada respecto de qué síntomas son disociativos y si el término disociación tiene el mismo sentido a lo largo de las diferentes categorías diagnósticas. Dicha confusión se debe a tres problemas: la adición al concepto de disociación de síntomas relacionados con alteraciones de la conciencia, la relegación de la disociación estructural de la personalidad exclusiva mente a la categoría diagnóstica de trastorno disociativo de la identidad y la dificultad en determinar si un síntoma es indicativo de disociación estructural o no. Primero, los síntomas de alteraciones en el nivel y el ámbito de la conciencia se añadieron muy recientemente al concepto de disociación, que originalmente se entendía estrictamente como una división de la personalidad. Por ejemplo, alteraciones de la conciencia tales como el abstraerse y el quedarse absorto se consideran disociativas, aunque aparecen de forma casi universal, son perfectamente normales cuando son transitorias y leves, y no suelen implicar una disociación estructural de la personalidad. Esta confusión favorece la falta de consenso respecto de qué síntomas y qué trastornos pertenecen al dominio de la disociación relacionada con la traumatización y qué otros no. El segundo problema es la relegación arbitraria de la disociación como división de la personalidad únicamente a algunos trastornos disociativos, y en particular al TDI. La disociación que aparece en otros trastornos, tales como el TEP o el trastorno límite de la personalidad, parecen significar algo totalmente diferente en la bibliografía clínica especializada de lo que se afirma a propósito del TDI. El continuum disociativo normal patológico ya ha sido cuestionado, pero continúa pendiente la cuestión de llegar a un acuerdo respecto de que todos los síntomas disociativos constituyen manifestaciones de un mayor o menor grado de división estructural de la personalidad. El tercer problema es que puede ser difícil valorar si un fenómeno es o no una manifestación de una disociación estructural, esto es, un síntoma disociativo, o si es otra cosa. Por ejemplo, los niveles anormales de pérdida de memoria pueden ser una manifestación de demencia, de un tumor cerebral, agotamiento, intoxicación o disociación estructural. De forma similar, un sentido diferente de la identidad puede deberse a una depresión mayor, agotamiento, intoxicación o disociación estructural. La prueba de que los síntomas son manifestaciones de una disociación estructural reside en demostrar que una parte de la personalidad guarda un recuerdo o tiene vivencias que otra parte no guarda ni tiene.
Síntomas disociativos. Los síntomas de la disociación propiamente dicha han sido estudiados de forma poco sistemática dentro de la bibliografía clínica especializada actual. Muchos de los modernos debates en torno a los síntomas disociativos, y en particular la bibliografía especializada respecto del TEPT, únicamente hablan de los síntomas disociativos negativos, esto es, los relacionados con la pérdida de acciones mentales tales como percepciones, afectos, recuerdos, y la pérdida de funciones mentales tales como la capacidad de concentrar la atención en el presente o la capacidad de controlar la propia conducta. Su contrapartida, los síntomas disociativos positivos tales como las intrusiones de recuerdos traumáticos y voces, se mencionan muy raramente, a excepción de unos pocos casos relacionados con pacientes diagnosticados de TDI. Los síntomas disociativos negativos denotan unos fenómenos mentales y físicos que no son accesibles a una o más partes de la personalidad, pero sí a otras. Estos síntomas no suponen, pues, pérdidas absolutas, dado que una pérdida completa como, por ejemplo, un olvido total, tendría lugar a lo largo de toda la personalidad y no únicamente en determinadas partes de la misma. Por el contrario, en el caso de la amnesia disociativa, una parte de la personalidad no tiene acceso a un recuerdo en particular, mientras que otra parte sí. Los síntomas disociativos positivos y negativos han sido claramente reconocidos a lo largo de toda la historia de la psiquiatría y la psicología, hasta unas pocas décadas atrás, en que comenzaron a reconocerse menos e incluso llegaron a olvidarse. Janet señala que los síntomas negativos son más persistentes y permanentes en el tiempo. En nuestro lenguaje, esta observación sería desde la perspectiva de la parte aparentemente normal de la personalidad, que es la que ejerce el control ejecutivo la mayor parte del tiempo. Los síntomas positivos tienden a ir y venir junto con la irrupción en la PAN de la parte emocional de la personalidad, pero en los casos más complejos de disociación estructural las PES también pueden invadirse mutuamente, y en algunos casos de TDI una PAN también puede irrumpir en otra PAN. Una parte disociativa, por ejemplo una P, puede arrebatarle el pleno control ejecutivo a otra, por ejemplo una PAN. Esto supondría un nivel extremo de síntomas positivos. Así pues, los síntomas positivos pueden describirse en términos generales como fenómenos mentales y físicos o conductuales que invaden o irrumpen en una o más partes de la personalidad, y que representan rasgos o características o de una o más de otras partes de la personalidad. Los síntomas positivos pueden incluir recuerdos accesibles a dichas partes de la personalidad, sus voces, intenciones, percepciones, emociones, cogniciones o conductas. Algunos autores reconocen la naturaleza disociativa de las intrusiones y de las interrupciones del control ejecutivo. El DSM-4 también señala que la reviviscencia del trauma puede tener lugar en un estado disociativo y menciona episodios de flashbacks disociativos entre los criterios diagnósticos del TEPT. Sin embargo, son muchos los autores que no parecen reconocer los síntomas disociativos positivos, tales como las irrupciones de los recuerdos traumáticos. Si bien los síntomas disociativos pueden considerarse positivos o negativos, también se pueden considerar como síntomas que se manifiestan mentalmente y bajo la forma de fenómenos que se manifiestan a nivel corporal. La disociación psicomorfa y la disociación somatomorfa son fenómenos altamente correlacionados. Tanto los síntomas disociativos psicomorfos como los somatomorfos constituyen manifestaciones de una disociación estructural, dado que una de las partes de la personalidad puede experimentar los síntomas, mientras que otras partes no. En resumen, los síntomas disociativos no aparecen descritos con propiedad en la bibliografía clínica especializada actual. Se podría acceder a una explicación más coherente y global de la disociación en el caso de tomar en consideración los síntomas positivos y los negativos, es decir, los síntomas intrusivos y los síntomas que implican pérdidas. Síntomas disociativos psicomorfos negativos. La categoría de síntomas disociativos psicomorfos negativos incluye pérdida de memoria, pérdida del afecto, pérdida de la función crítica y dificultad en pensar detenidamente, pérdida de las necesidades, deseos y fantasías, y pérdida de las habilidades mentales previamente existentes. El estado postraumático de desafección, entumecimiento y evitación suele corresponder a los síntomas disociativos negativos. Este estado también aparece en otros trastornos relacionados con experiencias traumáticas y configura los síntomas de la PAN. Los síntomas disociativos negativos también pueden ser predominantes en determinadas PES fijadas a la paralización o la sumisión total. Estas partes de la personalidad pueden presentar anestesia emocional,
pérdida del pensamiento crítico, pérdida de habilidades y pérdida de la función motriz. Amnesia disociativa. Para que la amnesia pueda considerarse disociativa, debe haber alguna indicación de una disociación estructural. La información debe ser accesible a una parte de la personalidad, pero no a otra. Cierta evidencia sugiere que la amnesia disociativa es particularmente característica de las víctimas de maltrato y abandono emocional infantil crónico, tal vez incluso más en el caso de los pacientes que fueron maltratados por familiares y cuidadores muy cercanos. Constituye un síntoma de primer orden en los niños y los adultos con un TDI, pero también puede caracterizar a los pacientes con un TDNE, TEP complejo y TEP simple. Algunas personas presentan una amnesia disociativa instantánea después de sus experiencias traumáticas, en unas aparece después de un breve lapso y en otras el síntoma puede crecer y decrecer, tal vez debido a la alternancia entre las partes amnésicas y no amnésicas de la personalidad. La amnesia disociativa tiene diferentes grados. Por ejemplo, la persona puede ser incapaz de recordar determinadas partes de un recuerdo, o puede ser consciente de lo que pasó, pero no recordar el episodio con una sensación de pertenencia personal. La amnesia disociativa es un trastorno por derecho propio. El DSM-4 clasifica los distintos tipos de amnesia disociativa sobre la base de los trabajos de Janet. Dichas categorías incluyen la amnesia localizada, selectiva, generalizada, continua y sistematizada. En la amnesia localizada, la persona no recuerda hechos que sucedieron durante un periodo circunscrito de tiempo, habitualmente las primeras pocas horas después de un suceso profundamente perturbador. Después de ser violada a la edad de 19 años, Sandy no podía recordar cómo se había librado de su agresor, ni cómo volvió a casa, aunque recordaba la mayoría de los detalles de la violación. Las amnesias localizadas pueden relacionarse con sucesos de corta duración. En la amnesia selectiva, la persona puede recordar algo pero no la totalidad de los hechos traumáticos sucedidos durante un periodo circunscrito de tiempo. No es infrecuente que la víctima recuerde amplias secciones de los sucesos traumáticos, pero sea incapaz de recordar un núcleo patogénico o punto candente. Tina recordaba que su tío había abusado de ella a menudo, pero solo al final de la terapia pudo recordar que le había matado a su mascota para amenazarla si decía algo. La amnesia sistematizada es la pérdida de memoria respecto de determinadas categorías de información, tales como todos los recuerdos relacionados con la propia familia o con una persona en particular. En la amnesia generalizada, la incapacidad de recordar se extiende a la totalidad de la vida de la persona. Esta es la versión más divulgada de la amnesia, en la que el sujeto no tiene la menor idea de quién es, de dónde viene, ni ninguna otra característica general de su vida. Este tipo de amnesia es raro. Finalmente, el DSM-4 define la amnesia continua como la incapacidad de recordar todos los hechos ulteriores a un periodo específico abarcando hasta el presente. Esta es una modalidad extremadamente rara de amnesia disociativa que podría estar relacionada con sucesos que desbordaron al individuo. Los pacientes con amnesia disociativa pueden no ser conscientes de su amnesia, lo que se conoce como amnesia respecto de la amnesia. Solo al indagar detenidamente o recuperarse totalmente del trastorno pueden empezar a darse cuenta de hasta qué punto habían perdido la memoria. Muchos de nuestros pacientes solo se percataron de la gravedad de su amnesia retrospectivamente. Pérdida de la función crítica. El pensamiento crítico requiere el reconocimiento de detalles y matices, habilidad esta que suele estar dañada en las víctimas de experiencias traumáticas. Las víctimas traumatizadas tienden a tener reacciones y pensamientos más globales que las personas que no han sido objeto de abusos. Dichas tendencias se pueden encontrar en una o más partes disociativas de la personalidad. Unas partes disociativas tienen dificultad en pensar racionalmente, de forma lógica y con claridad. Otras pueden tener excelentes facultades críticas en relación con determinadas cuestiones tales como el trabajo, pero son incapaces de aplicar la misma lógica y la misma racionalidad a la hora de abordar otras partes de su personalidad o bien una determinada conducta en particular como, por ejemplo, las autolesiones. Las facultades críticas pueden estar al alcance de determinadas partes de la personalidad tal como, por ejemplo, una parte juiciosa y objetiva, pero ser mucho menos accesibles en el caso de otras partes de la personalidad. Pérdida de habilidades mentales. Los daños cognitivos en los niños traumatizados y los adultos traumatizados han sido convenientemente detallados e incluyen problemas de memoria, concentración, atención, planificación y discernimiento.
Daños cognitivos manifiestos pueden aparecer hasta en 1/3 de los individuos crónicamente traumatizados. Si bien estas pérdidas pueden estar eventualmente relacionadas con algún daño cerebral en el caso de los trastornos de origen traumático, generalmente suelen ser independientes del funcionamiento intelectual. Las marcadas fluctuaciones en los conocimientos y las habilidades que aparecen en muchos de los niños y los adultos traumatizados, y su dificultad en aprender de la experiencia, suelen estar relacionadas con las oscilaciones o alternancias entre las partes disociativas de la personalidad que ostentan el control ejecutivo. Por ejemplo, muchas PANS, pero no PES, manifiestan un cierto grado de despersonalización. Este síntoma se asocia con problemas de atención, pérdida del afecto. La desregulación afectiva es una dificultad habitual en las personas con problemas de salud mental, particularmente en las personas traumatizadas. La desregulación afectiva puede deberse a la oscilación entre las partes de la personalidad que vivencian distintos afectos que no están integrados mutuamente y que en razón de ello permanecen faltos de modulación. La disminución del afecto en los sujetos traumatizados es prominente, y con frecuencia es posible retrotraerla a la disociación estructural. Existe un cierto grado de entumecimiento emocional en el presente, por lo que los pacientes en calidad de PAN se quejan de sentir en 2 dimensiones, o como si fueran zombies, o figuras unidimensionales de cartón o robots. También puede haber una marcada ausencia de emoción respecto de la experiencia traumática. La disociación entre una P observadora y sin afecto y una P vivencial se ha descrito como una forma de despersonalización que sería muy común en personas con distintos tipos de traumatización y con trastornos importantes relacionados con experiencias traumáticas. Pérdida de las necesidades, deseos y fantasías. Para estar entumecidos y despegados, las víctimas traumatizadas en calidad de PAN suelen haber disociado ya no solo las emociones dolorosas, sino también las necesidades dolorosas tales como el apego, o los deseos tales como la añoranza de unos padres buenos. Muchas de las personas traumatizadas sienten una ambivalencia enorme respecto del apego y de la dependencia. Estas necesidades suelen estar reservadas a las P's infantiles, lo que les permite a las víctimas en calidad de PAN creer que no albergan el menor deseo de ser dependientes. Síntomas disociativos somatomorfos negativos. Las fuentes clínicas originales del siglo XIX y principios del XX sugieren firmemente que la disociación estructural también se manifiesta a través de síntomas físicos y funciones físicas. La moderna evidencia empírica también lo apoya. Algunos de los síntomas disociativos somatomorfos se pueden encontrar en la categoría diagnóstica de trastorno disociativo de los movimientos y las sensaciones de la CIE-10. Pero la CIE-10 enfatiza los síntomas disociativos somatomorfos negativos e ignora los síntomas disociativos positivos tales como el dolor disociativo y los tics disociativos. Los síntomas disociativos somatomorfos negativos aparecen en los sujetos en calidad de PAN, pero también se pueden ver en P's fijadas a la paralización o la sumisión total. Incluyen los síntomas de pérdida de funciones motrices, tales como las habilidades motrices, y de sensaciones que normalmente deberían estar presentes o ser accesibles. Pérdida de funciones motrices. La pérdida transitoria o más permanente del control motriz incluye la parálisis parcial o total de miembros o del cuerpo entero, contracturas, falta de coordinación física, cataplejía, y pérdida de la audición, el olfato, el gusto, la visión o el habla. Estos síntomas suelen ser de naturaleza disociativa y pueden estar relacionados con traumas. Por ejemplo, las contracturas disociativas se observaron con frecuencia en soldados combatientes traumatizados durante la Primera Guerra Mundial y también se pueden ver en víctimas de malos tratos crónicos durante la niñez. Una mujer de 24 años, Mary, con un TDI tendía al suicidio y las autolesiones de forma extrema. Presentaba una grave contractura de la mano derecha que apareció cuando se lesionó la muñeca derecha en un accidente de coche a la edad de 17 años. El terapeuta se preguntaba si habría una parte de su mente que por alguna razón sentía la necesidad de mantener la mano en dicha posición. En calidad de PAN, Mary pensaba que esta podía ser una posibilidad. El terapeuta invitó a la presunta parte disociativa a salir a la luz. Apareció una parte de aspecto triste y deprimido que había intentado matarse. Sintiéndose insoportablemente sola, esta P se había arrojado delante de un coche. Conservó la mano en aquella dolorosa posición porque desde entonces una parte de ella misma ya estaba muerta, y porque la distracción asociada al dolor físico era más soportable que la soledad.
La pérdida de funciones y sensaciones motrices también tiene lugar en las víctimas en calidad de P que han quedado fijadas a la paralización o la sumisión total. Con respecto a la paralización, los pacientes dicen ser incapaces de moverse al tiempo que continúan sintiéndose extremadamente asustados e hipervigilantes. Es preciso diferenciar este estado de paralización de la sumisión total, en la que los pacientes se encuentran en un estado de derrumbe extremo, despegados del entorno, sin sentir nada emocionalmente ni físicamente, y carentes del menor impulso a moverse ni a pensar. En este estado, los músculos de las víctimas traumatizadas se vuelven flácidos y en ocasiones pueden adoptar transitoriamente posiciones fijas. El conjunto de síntomas disociativos somatomorfos que incluye anestesia corporal, analgesia e inhibiciones motrices predijo extraordinariamente bien la presencia de trastornos disociativos complejos, mejor que ninguna otra agrupación de síntomas disociativos somatomorfos. Pérdida de habilidades. La pérdida de habilidades no solo implica la ausencia de determinadas acciones mentales, sino también de acciones conductuales. Cuando la P tiene el pleno control ejecutivo, las habilidades asociadas a la vida cotidiana propias de la pandesa parecen con frecuencia. Así, las víctimas traumatizadas en calidad de P suelen decir que no tienen la menor idea de cocinar, cuidar de los niños o cumplir con sus obligaciones laborales, y por regla general se sienten incapaces y desbordados por las tareas de la vida cotidiana porque no tienen acceso a las habilidades necesarias durante periodos enteros de tiempo. Pérdida de sensaciones. La pérdida o la disminución de las sensaciones es algo común en los individuos traumatizados. Pueden aparecer diversos grados de anestesia, una pérdida más o menos profunda de las sensaciones corporales incluido el sentido del tacto, la presión, la temperatura, el dolor, el movimiento, la activación fisiológica incluida la excitación sexual, y demás signos físicos tales como el hambre o la fatiga. Estas pérdidas pueden inducir algunos síntomas de despersonalización, tales como vivenciar el cuerpo como un objeto extraño. Otras manifestaciones de la pérdida de sensaciones incluyen la pérdida parcial o total de audición, visión, gusto y olfato. Síntomas disociativos psicomorfos positivos. Mientras que los síntomas disociativos negativos implican sentir y saber demasiado poco, los síntomas disociativos psicomorfos positivos constituyen manifestaciones de sentir y de saber demasiado. Los síntomas positivos incluyen los síntomas intrusivos propios del TEP y otros trastornos relacionados con experiencias traumáticas. De forma característica, dichos síntomas representan intrusiones de la P en la PAN, así como alternancias totales entre la PAN y la P. Por ejemplo, cuando las víctimas en calidad de P han quedado fijadas a un determinado recuerdo traumático en particular, esta parte puede irrumpir en la PAN. Las víctimas en calidad de PAN pueden entonces vivenciar los mismos recuerdos y emociones que la P, pero sin comprender claramente qué son o de qué se trata. A todos los niveles de disociación estructural, la PAN y la P pueden irrumpir en sus dominios respectivos. Síntomas schneiderianos. Las intrusiones mentales de una parte disociativa en otra parte suelen ser interpretadas por los clínicos como evidencia de muchos de los 11 síntomas schneiderianos de primer orden relacionados con la esquizofrenia. Dichos síntomas incluyen alucinaciones tales como voces discutiendo o haciendo comentarios, e imágenes de experiencias traumáticas, inserción del pensamiento y extracción del pensamiento, y pensamiento delirante. Otros de los síntomas schneiderianos suelen vivirse como egodistónicos y procedentes del interior, en lugar del exterior. Las voces disociativas pueden generalmente mantener una conversación con el terapeuta y con otras partes del paciente, mientras que las voces de la esquizofrenia siguen una pauta bastante fija y repetitiva, y no son capaces de relacionarse. En los casos relativamente simples de disociación estructural, puede que las voces se limiten exclusivamente a algo que ocurrió durante el suceso traumático. A medida que aumenta la complejidad de la disociación estructural y que diversas partes de la personalidad tienen más relaciones entre sí, la cualidad de las voces puede cambiar e incluir temas relacionados con el presente. Por ejemplo, una P puede hacer un comentario de pasada sobre las acciones de la PAN, ¿por qué no eres capaz de hacer nada como Dios manda? O varias P's pueden hablar unas con otras y derivar en la sensación de un parloteo caótico de fondo para la PAN, que puede distraerse totalmente. O bien determinadas partes puede interferir en el trabajo diciendo cosas tales como «qué aburrido es esto», y algunas PANs pueden ser de ayuda, adelante, ya verás como si puedes.
Una experiencia común en los pacientes disociativos es la sensación de que les han metido o sacado los pensamientos de la mente. Por regla general, esta experiencia la vive la parte de la personalidad que ejerce el control ejecutivo en ese momento, mientras que la inserción o la extracción es controlada por otra parte. Sophie decía, los pensamientos me caían dentro de la cabeza del mismo modo que si alguien pusiera un huevo, no sé qué se supone que tenía que hacer con ellos. Me veía obligada a hacerme cargo de todo lo que me cayera, y ni siquiera eran mis propios pensamientos. El pensamiento delirante puede aparecer en los individuos disociativos, pero la mayoría de las veces la verdadera dificultad reside en otro tipo de cogniciones perturbadas relacionadas con la disociación. Valoraciones cognitivas. Las distintas partes disociativas pueden tener una visión del mundo, un sentido de la identidad y un sistema de creencias totalmente diferentes. Así, puede haber alternancias desconcertantes entre valoraciones cognitivas y percepciones de los demás, de las situaciones y de uno mismo enormemente discrepantes. Fantasías y ensoñaciones diurnas. La propensión a la fantasía implica una limitación de la función crítica, lo que se puede considerar como un síntoma disociativo negativo cuando atañe a una o más partes disociativas, pero no a otras. La presencia de fantasías puede eventualmente constituir un síntoma positivo. Por ejemplo, una PAM puede fantasear haber tenido una infancia feliz, aunque la realidad fue todo lo contrario. Alteraciones en la relación con los demás. Los síntomas disociativos pueden aparecer en las víctimas traumatizadas dentro del contexto de las relaciones con otras personas. Por ejemplo, en calidad de PAM una víctima puede sentirse cómoda con una persona cercana, tener un concepto elevado de ella y tratarla bien. Pero una P puede sentirse muy amenazada por la confianza con esta misma persona y tratarla con suspicacia y hostilidad. Cuando tales PANs y P se invaden o se alternan mutuamente, las personas traumatizadas pueden manifestar un estilo de vinculación desorganizado. Alteraciones afectivas. Los cambios en el estado de ánimo y la desregulación afectiva son frecuentes en el TEP complejo y los trastornos disociativos. Estas alteraciones pueden estar relacionadas con la disociación estructural. Por ejemplo, un afecto que generalmente no está presente en la víctima traumatizada en calidad de PAM puede irrumpir en la vida cotidiana de forma repentina e inesperada, procedente de una P que revive las emociones violentas relacionadas con la traumatización. Alternancias de afectos claramente diferenciados pueden acompañar a las oscilaciones entre las diversas partes disociativas de la personalidad porque cada una de ellas puede englobar afectos e impulsos diferentes. Además, las alternancias afectivas también pueden tener lugar dentro de una parte de la personalidad cuando esta parte tiene un ámbito limitado de tolerancia al estrés psicofisiológico. Síntomas disociativos somatomorfos positivos. Los síntomas disociativos somatomorfos positivos incluyen sensaciones específicas, otras percepciones, y acciones motrices o conductuales de diversas partes disociativas de la personalidad que no tienen lugar en otras partes. Estos síntomas incluyen dolor, conductas intencionadas, movimientos repetitivos e incontrolados tales como tics, temblores y parálisis, y percepciones sensoriales que pueden o no ser distorsionadas. La revictimización constituye un síntoma disociativo positivo cuando las partes disociativas de la personalidad fijadas a la sumisión total se reactivan y asumen el control total de la conciencia y la conducta. Síntomas schneiderianos. Los síntomas disociativos somatomorfos positivos incluyen los síntomas schneiderianos de primer orden relacionados con la pasividad somática, tales como la sensación de que el cuerpo está siendo controlado por otra persona, y de que impulsos y acciones procedentes de otras partes irrumpen en una parte disociativa de la personalidad. La irrupción de recuerdos traumáticos suele tener un componente sensorial. Por ejemplo, los sujetos pueden tener la sensación de que una mano les rodea el cuello, de que tienen las manos atadas, o de que alguien se mueve furtivamente detrás de ellos. Algunas perturbaciones visuales incluyen un elemento de reviviscencia como, por ejemplo, ver el rostro del agresor superpuesto al rostro del terapeuta, y ver imágenes específicas de experiencias traumáticas. Otras alteraciones perceptivas también pueden ser síntomas disociativos somatomorfos positivos, incluidas las alucinaciones sensoriales relacionadas con experiencias traumáticas. La interrelación entre los diversos tipos de síntomas disociativos. Si bien por motivos de claridad hemos distinguido entre síntomas negativos y positivos, y entre síntomas somatomorfos y psicomorfos, en la práctica muchos de los síntomas incluyen todas estas formas de disociación.
los síntomas positivos y negativos pueden alternarse o coexistir simultáneamente. Así, las alteraciones afectivas pueden incluir síntomas positivos en una parte de la personalidad, en tanto que otra parte manifiesta síntomas negativos. Y dado que el afecto se relaciona con la conducta, el afecto disociado puede incluir síntomas disociativos somatomorfos. Por ejemplo, una parte disociativa de la personalidad que está rabiosa puede golpear la pared. Otra parte disociativa no siente la rabia y dice: yo no golpeé ninguna pared y tengo el brazo entumecido. La naturaleza duradera de los síntomas negativos tiene que ver por regla general con el control ejecutivo más habitual de la víctima traumatizada en calidad de pan, que sufre únicamente irrupciones esporádicas de la P, pero eventualmente los síntomas positivos pueden mostrarse más persistentes dentro del marco de la vida cotidiana. En tal caso, las PANs se vuelven menos funcionales y las Ps irrumpen con más frecuencia. Asimismo, durante el transcurso de la terapia, a medida que todas las partes de la personalidad se van sintiendo más seguras en el presente, pueden aumentar las intrusiones dado que un mayor número de Ps comienzan a relacionarse con el terapeuta. Alteraciones de la conciencia. Con el redescubrimiento de la disociación en los años 70 y 80 del pasado siglo, se han añadido algunos síntomas adicionales al dominio de los síntomas disociativos. Estos síntomas incluyen particularmente los relacionados con los fenómenos atencionales que se podían ver en la hipnosis, tales como el quedarse absorto, las ensoñaciones diurnas, la inmersión en la imaginación, la alteración en el sentido del tiempo, actitudes similares al estado de trance y las llamadas hipnosis de circulación. Las alteraciones de la conciencia incluyen una amplia gama de experiencias y de síntomas que son omnipresentes entre la población normal y la población clínica, a diferencia de la disociación estructural, que constituye un fenómeno único de las personas traumatizadas. Ciertos grados de alteración de la conciencia son necesarios para funcionar adaptativamente. Las alteraciones normales suceden todos los días en todas las personas. Todos los sistemas de acción requieren una retracción adaptativa del campo de la conciencia, o un estrechamiento de la atención, con el fin de poder concentrarse en determinadas tendencias de acción específicas, tales como trabajar o cuidar de los hijos. Algunos sistemas, como la regulación de la energía, requieren una disminución del nivel de la conciencia, de manera que la persona pueda descansar y dormir. Volvemos a la definición que propone Janet de la histeria, el antiguo término aplicado a los trastornos disociativos genéricos, para clarificar mejor la diferencia entre la disociación estructural y las alteraciones de conciencia. Janet define la histeria como una forma de depresión mental caracterizada por la retracción del ámbito de la conciencia personal y una tendencia a la disociación y emancipación de los sistemas de ideas y funciones que constituyen la personalidad. Con toda claridad, Janet distingue entre disociación y alteraciones de la conciencia, pero también señala que una y otras aparecen en las personas traumatizadas. El ámbito de la conciencia. La cantidad de estímulos que se conservan en el conocimiento consciente en un momento dado se conoce como el campo o el ámbito de la conciencia. Este ámbito puede ser muy amplio o estar extremadamente limitado, de manera que la persona puede ser consciente de muchísimas cosas en un momento dado, o de muy pocas. No toda la información percibida será susceptible de ser recordada, porque es imposible, además de absolutamente desadaptativo, recordar todos los estímulos percibidos. Sin embargo, unas veces somos capaces de dejar entrar más que otras, dependiendo de la amplitud de nuestro campo de conciencia. A veces esto es un proceso voluntario, bajo la forma de la concentración deliberada, la imaginación guiada y la meditación. Otras veces no lo es, adoptando la forma de una incapacidad para concentrarse y focalizar la atención cuando estamos cansados o estresados, o un exceso de vida de fantasía, o quedarse mirando fijamente a la pared durante horas sin advertir el paso del tiempo. La retracción del ámbito de la conciencia, o el estrechamiento de la atención, es característico tanto de la PAN como de la P, pero aunque la retracción de la conciencia y demás alteraciones de la misma puedan acompañar a la disociación estructural y la ausencia de integración, también pueden aparecer al margen de una disociación estructural. La clave está en que las acciones mentales subyacentes difieren fundamentalmente de la disociación estructural. En la disociación estructural, las partes disociativas recuerdan cuanto menos algunas experiencias y hechos, generando recuerdos episódicos y semánticos que pueden o no ser accesibles a otras partes disociativas. Las alteraciones de la conciencia implican generalmente un defecto en la capacidad de generar tales recuerdos episódicos y semánticos en cualquier parte de la personalidad.
El nivel de la conciencia. Las alteraciones del nivel de la conciencia abarcan desde niveles muy elevados a niveles muy bajos. Un nivel muy elevado puede estar relacionado con una actitud de hiperalerta como, por ejemplo, cuando una persona se pone a buscar desesperadamente indicios de posibles amenazas. La disminución del nivel de conciencia denota un deterioro de la calidad de la acción mental y conductual, un defecto en la capacidad de percibir y recordar adecuadamente experiencias y hechos de importancia al margen de la amplitud o la estrechez del ámbito de la conciencia. La disminución de la conciencia puede manifestarse a través de fenómenos comunes tales como los problemas de concentración debidos a la fatiga, la ansiedad o una enfermedad, así como los síntomas de despersonalización tales como el sentirse irreal, abstraído, nebuloso, distante o extraño, la desrealización y la distorsión del sentido del tiempo. Formas graves que van del estupor al coma pueden aparecer en algunas enfermedades y lesiones neurológicas, y también a veces junto con otros trastornos físicos graves. Cuando la disminución significativa del nivel de conciencia sea persistente, se deben descartar siempre las causas orgánicas. El ámbito y el nivel de la conciencia actúan en tándem en todas las ocasiones. La concentración de la atención implica una combinación de retracción voluntaria con un nivel elevado de conciencia. La conciencia atenta puede implicar un ámbito amplio o estrecho y un nivel elevado de conciencia. Los niveles bajos de conciencia junto con un ámbito amplio o estrecho de conciencia conducen a estados de abstracción o somnolencia, trance o ausencia de reacción. Alteraciones normales versus alteraciones patológicas de la conciencia. Las alteraciones de la conciencia se han venido describiendo de forma característica en la bibliografía clínica especializada como disociación normal, disociación no patológica, disociación leve o disociación menor. Ahora bien, dichas alteraciones no implican necesariamente una disociación estructural, razón por la cual pertenecen de hecho a una categoría diferente. Tanto los niveles elevados como los niveles bajos de conciencia pueden ser absolutamente patológicos en el caso de ser excesivos, frecuentes, rígidos e inflexibles. Por ejemplo, en caso de amenaza sería adaptativo un nivel elevado de conciencia y la retracción del ámbito de la conciencia a los indicios de amenaza. Pero esto mismo sería desadaptativo cuando la concentración exclusiva en la percepción del peligro tiene lugar en el contexto de la vida cotidiana sin que exista ninguna amenaza, como en el caso de las víctimas traumatizadas que están constantemente hiperalerta y suspicaces. Por el contrario, si la persona no es capaz de acceder a un nivel elevado de conciencia y un ámbito de conciencia altamente focalizado durante la amenaza, como sucede en el estado de sumisión total, puede que no advierta las posibles formas de salir de la situación. En el trabajo, es deseable tener un nivel generalmente elevado de conciencia y un ámbito de conciencia relativamente restringido, con el centro de atención en la tarea que tengamos entre manos. Algunas personas necesitan quedarse mirando fijamente a la pared durante unos minutos antes de ponerse en marcha por las mañanas. Forma parte de la transición normal propia de un nivel más bien bajo y un ámbito restringido de conciencia poco antes y después de la experiencia de dormir. Pero si el mirar fijamente a la pared prosigue durante horas o se repite durante periodos prolongados a lo largo del día o no es posible interrumpirlo voluntariamente, entonces se vuelve patológico. Soñar despierto es sano y normal hasta cierto punto, pero no lo es si la persona se pierde en un mundo de fantasía desbordante durante horas, en lugar de hacerle frente a la vida cotidiana. La atención normal va y viene a lo largo del día, periodos de aumento de la alerta pueden estar salpicados por periodos de somnolencia o de fatiga. Es adaptativo entrar intencionadamente en estados de trance para relajarse sanamente, mientras que abstraerse suele ser generalmente desadaptativo, si bien nos sucede con frecuencia cuando estamos cansados, enfermos o estresados, y es tan habitual que es objeto de muchas bromas. Pero una disminución más seria de la conciencia, del tipo de la sensación de estar en una especie de trance o en otro mundo, constituye una experiencia frecuente en los adultos que fueron víctimas de malos tratos y abandono emocional durante la niñez. El que las personas no puedan recordar experiencias y hechos en alguna parte de su personalidad bajo condiciones de malos tratos y abandono emocional se conoce como disociación contextual o desapego disociativo. Esta supuesta disociación se atribuye a que la persona está demasiado desbordada, preocupada o abstraída como para percibir y recordar. Sin embargo, como señalamos más arriba, no tiene por qué haber necesariamente una disociación estructural para que aparezcan fallos de memoria. Estos fallos pueden eventualmente ser adaptativos,
en el sentido de que ayudan a la persona a hacerle frente al estrés o la experiencia traumática en un momento dado. Una mujer, Mary, con una historia de abusos y abandono emocional de niña, tenía lagunas muy grandes en los recuerdos de su niñez. La paciente se había caracterizado por una disociación estructural secundaria, pero incluso después de integrar todas las partes de su personalidad, todavía quedaban muchas de estas lagunas de memoria. Cuando habló de sus esfuerzos por afrontar el implacable estrés de la vida cotidiana siendo niña, quedó claro que sencillamente gran parte de su niñez jamás había sido registrada. Mary señaló: la gente pensaba que yo era un bicho raro. Me quedaba con la nariz pegada al libro. Trataba de no prestar atención y de concentrarme exclusivamente en lo que tuviera delante de mí en ese momento. Jamás podía recordar los detalles de las cosas. A veces, cuando estaba viendo la TV o leyendo un libro, casi podía sentir cómo aparecía aquel muro interponiéndose entre el resto del mundo y yo. De esa forma no tenía por qué saber ni enterarme de nada respecto de nada. Alteraciones de la conciencia en la PAN y la P. Diferentes partes disociativas pueden manifestar diversos grados de alteración del ámbito y el nivel de la conciencia a niveles patológicos, particularmente las víctimas de experiencias traumáticas en calidad de P. Mientras que una parte puede no reaccionar, otra puede mostrarse totalmente hipersensible y alerta. Mientras que una parte únicamente es consciente de un recuerdo traumático, otra está completamente alerta y concentrada en una amplia variedad de actividades dentro del contexto de la vida cotidiana. Las PANCIPES pueden tener cierta conciencia unas de otras, pero no obstante evitar asiduamente cualquier recuerdo mutuo, retrayendo sus respectivos ámbitos de conciencia con objeto de excluirse mutuamente. Una paciente, Eti, con un TDI se sentía acosada por las voces persecutorias de distintas PES y trataba de anularlas e ignorarlas poniendo la televisión, la radio y el lector de compactos al mismo tiempo, y a continuación se esforzaba por identificar los sonidos de un determinado instrumento en el disco que estuviera puesto, un ejemplo de una retracción deliberada extrema del ámbito de la conciencia. Alteraciones peritraumáticas de la conciencia. Durante las experiencias traumáticas, las alteraciones involuntarias y graves de la conciencia suelen estar presentes hasta cierto punto. Estos fenómenos pueden estar relacionados con la disociación estructural de alguna forma, pero también pueden aparecer al margen de la disociación. Algunos instrumentos concebidos para evaluar la disociación peritraumática incluyen la retracción y la disminución de la conciencia como síntomas nucleares. Como analizamos más arriba, es difícil determinar si estos síntomas pueden ser indicativos de una disociación estructural. La hipervigilancia y la hiperactivación fisiológica durante la experiencia traumática pueden agotar a la persona y manifestarse a través de un descenso significativo en el nivel de conciencia de las víctimas traumatizadas durante el suceso o inmediatamente después del mismo. Este fenómeno se observó frecuentemente en los veteranos combatientes con neurosis de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Mears, por ejemplo, señala que inmediatamente después del suceso traumático se produce una cierta pérdida de la conciencia, pero ello puede ir de un desvanecimiento u obnubilación ligera, momentánea y casi imperceptible, a la inconsciencia profunda y duradera. De forma similar a las descripciones de los soldados combatientes durante la Primera Guerra Mundial que quedaron traumatizados, en nuestra práctica clínica muchas de las víctimas de malos tratos crónicos durante la niñez refieren que sufrieron un grave descenso de la conciencia inmediatamente después de los episodios de abuso siendo niños. Suelen referir a menudo experiencias tales como esconderse dentro de un ropero o algún otro lugar seguro, meterse en la cama y taparse con las sábanas hasta más allá de la cabeza, acordonarse, sentirse incapaz de pensar, incapaz de concentrarse, perderse dentro de la cabeza, adentrarse en la oscuridad, bloquear el acceso en relación con el propio cuerpo, y quedarse absorto o abstraído. Alteraciones de la conciencia y síntomas disociativos, hallazgos de investigación. Los hallazgos de investigación apoyan la idea de que la retracción y la disminución de la conciencia difieren de la disociación, pero suelen acompañarla. Así, en el cuestionario de disociación, la correlación entre la absorción, una forma de alteración de la conciencia, y otros factores más directamente indicativos de disociación estructural tales como la amnesia, la fragmentación de la identidad y la pérdida del control, tiende a ser más baja que las correlaciones entre estos tres factores entre sí, y las puntuaciones de los pacientes con trastornos disociativos en el cuestionario de disociación somatomorfa también guardan una correlación menor con la absorción medida según el DISQ que con los otros tres factores mencionados.
La escala de experiencias disociativas incluye ítems que abordan la disociación no patológica y la disociación patológica. Como alegamos anteriormente, los ítems no patológicos, tales como la absorción y la inmersión en la imaginación, no se derivan de la disociación estructural, pero los ítems patológicos de la DES sí representan de hecho síntomas de disociación estructural. Waller y colaboradores descubrieron que un subconjunto de 8 ítems que miden la disociación patológica son mejores predictores de los sujetos que padecen una disociación crónica que la DES tomada en conjunto. Estos ítems, llamados la DES-T, incluyen los ítems que indicarían la presencia de una disociación grave y ninguno de los ítems no patológicos relacionados con las alteraciones de conciencia. La DES-T no solo predice el TDNE y el TDI mejor que la DES, sino que también es un mejor predictor del trastorno por despersonalización. Waller y colaboradores concluyen que estos resultados apoyan la opinión original de Janet respecto de que existen dos tipos de personas, los que sufren estados disociativos crónicos y los que no. Aunque la DES-T valora las manifestaciones de disociación estructural algo mejor que la DES, las puntuaciones de la DES-T podrían estar influenciadas por la información facilitada por los propios sujetos respecto de las alteraciones de conciencia. Otros estudios sugieren que las alteraciones de la conciencia no son exclusivas de las personas traumatizadas, sino que son prominentes en pacientes con todo tipo de trastornos mentales. Levitt documenta que las alteraciones de la conciencia son muy prominentes en pacientes con toda clase de problemas mentales, no solo de origen traumático. También encuentra que la gravedad de las alteraciones de conciencia parece estar asociada a la psicopatología más general y no a la disociación per se. Así, la mayoría de las personas que padecen alteraciones de conciencia no presentan disociación estructural, pero la mayoría de las personas que han desarrollado una disociación estructural también presentan alteraciones patológicas de la conciencia. Las alteraciones de la conciencia serían, pues, indicadores sensibles pero no específicos de la disociación estructural, esto es, su presencia puede insinuar la presencia de una disociación estructural, pero no son una indicación directa de disociación. Y cuanto menos un estudio ha puesto de manifiesto que los síntomas de disociación estructural o disociación patológica estarían asociados a la traumatización, pero no así las alteraciones de conciencia o los síntomas no patológicos. En conclusión, las alteraciones de conciencia aparecen en pacientes con una amplia variedad de trastornos mentales. No son necesariamente manifestaciones de disociación estructural, pero aparecen junto con la disociación estructural. Su presencia persistente, especialmente bajo formas patológicas, debe alertar al clínico sobre la posibilidad de una disociación estructural, despersonalización y desrealización. Existen dificultades específicas en determinar si los síntomas de despersonalización y de desrealización son síntomas de disociación estructural o no, porque estas denominaciones se aplican generalmente a toda una variedad de fenómenos. Hemos hablado de la existencia de una P observadora y una P vivencial. Esta sería claramente una manifestación de disociación estructural a la que se ha llamado despersonalización. Ahora bien, la bibliografía especializada actual describe otros varios fenómenos que también se califican de despersonalización, pero que podría implicar únicamente la presencia de alteraciones de conciencia, y en razón de ello podrían no denotar una disociación estructural. Tales síntomas pueden incluir sensaciones de extrañeza o desconocimiento en relación consigo mismo, sensación de irrealidad como, por ejemplo, estar soñando, y alteraciones perceptivas o alucinaciones en relación con el cuerpo. La desrealización implica una sensación de irrealidad y desconocimiento en relación con el propio entorno, así como distorsiones del espacio y del tiempo. Dado que dichas alteraciones de la conciencia pueden aparecer independientemente de la disociación estructural, no necesariamente deberían calificarse de disociativas sin un estudio más profundo. La despersonalización y la desrealización son fenómenos ubicuos que se encuentran en muchas afecciones psiquiátricas y son referidos por una proporción substancial de la población general. Son tan frecuentes que suponen la tercera queja más común en los pacientes psiquiátricos, después de la ansiedad y la depresión. Variantes que van de leves a graves aparecen en los trastornos de ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, los trastornos por abuso de sustancias psicoactivas, el trastorno límite de la personalidad y los trastornos convulsivos, así como en los trastornos disociativos. Pueden aparecer en personas normales bajo los efectos de un estrés leve o moderado, estados hipnagógicos, fatiga, enfermedad, medicación y alcohol e intoxicación por drogas. Por regla general,
las experiencias de despersonalización y desrealización resultan desagradables. Obviamente, los síntomas de despersonalización son la esencia del trastorno por despersonalización. La despersonalización es muy común entre las personas con diversos tipos de traumatización y con trastornos que van del TEA y el TEPT a los trastornos disociativos complejos. Muchas de las partes disociativas de la personalidad vivencian síntomas de despersonalización. Hani llevaba sufriendo síntomas de despersonalización hasta donde alcanzaba su memoria, y pensaba que estas experiencias eran normales. No había ninguna evidencia de que su personalidad estuviera disociada estructuralmente. Su trastorno por despersonalización se mostró refractario a la psicoterapia de larga duración hasta que se hizo evidente la existencia de una niña pequeña. Cuando el terapeuta invitó a la paciente en calidad de PAN a tomar plena conciencia de sus sensaciones corporales, Hani notó que la zona de la pelvis le parecía fría y muy distante. El terapeuta sugirió que tal vez Hani podría hacer entrar en calor esta zona del cuerpo y conectar más con ella. Cuando así lo hizo, salieron a la luz imágenes de una niña pequeña. Al principio, esta se limitaba a mirar fijamente a Hani con una expresión despectiva. Más adelante acusó a Hani de haberse olvidado de ella y de no querer saber nada de los malos tratos ni del abandono emocional. La niña pequeña recordaba un incidente aislado de un incesto perpetrado por su padre y el abandono emocional general por parte de su madre, que era una mujer egocéntrica. Hani superó su despersonalización cuando finalmente aceptó y más adelante integró a la niña pequeña y sus recuerdos. Clínicamente, es esencial advertir si los fenómenos de despersonalización y desrealización tienen lugar al margen de una disociación estructural o constituyen una manifestación de una disociación estructural, dado que los enfoques de tratamiento serán diferentes dependiendo de si la disociación está presente o no. Resumen. La inconsciencia respecto del trauma, y más específicamente la disociación estructural de la personalidad, tienden a manifestarse a través de un espectro de síntomas mentales y físicos cuya diversidad es más aparente que real. La disociación estructural puede definirse en términos de síntomas positivos y negativos, y estos pueden entenderse adicionalmente como psicomorfos o somatomorfos. Estos síntomas son diferentes de las alteraciones de la conciencia, tales como el abstraerse, pero las alteraciones patológicas sí suelen acompañar a la disociación estructural. Numerosos síntomas que no suelen considerarse habitualmente disociativos pueden ser más específicos de determinadas partes de la personalidad, pero no de otras. Síntomas tales como las tendencias suicidas, el consumo de sustancias, las autolesiones y la promiscuidad pueden todas ellas manifestarse en una parte disociativa de la personalidad, pero no en otra. Si bien la teoría nos brinda una forma clara de discernir los síntomas disociativos de los no disociativos, en la práctica real puede ser muy difícil valorar la naturaleza de un determinado síntoma en particular. Puede decirse que un síntoma es disociativo únicamente si existe una evidencia clara de la presencia de distintas partes disociativas de la personalidad, y el síntoma en cuestión aparece en una parte, pero no en otras.